Josué capítulo 7, versículos 2 al 5. Permítame darlo por lectura, quiero que usted siga con su vista. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Ben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció, y vino a ser como agua. Padre, con temor y temblor, venimos a su palabra santa, a su santa palabra, a sus oráculos, a la revelación suya entregada al hombre. Y le damos gracias por estas porciones dignas de ser leídas, dignas de ser estudiadas, dignas de ser enseñadas y entregadas a su pueblo para que aprendamos de ellas. Bendiga este tiempo la porción de su palabra. Queremos que usted reciba toda honra y toda gloria. Enséñenos para que podamos responder el porqué y el para qué de eventos que nos está tocando vivir ahora. Bendice este tiempo, tu palabra, en nuestra vida, en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. El libro de Josué. Dos temas principales en el libro de Josué: obediencia y victoria. No al revés. No victoria y después obediencia. Por lo tanto, entended que de ninguna manera habrá victoria sin obediencia. Es el libro de la conquista. Josué nos presenta las bendiciones del Israel físico, las bendiciones físicas. En el Nuevo Testamento también hay un libro que, según los expertos, los que dicen que saben, es el libro paralelo a Josué, es el libro de Efesios, donde de alguna manera se nos presentan las bendiciones al Israel espiritual. En el Antiguo Testamento se habla del Israel físico, en el Nuevo Testamento del Israel espiritual. No descalificamos al Israel físico porque no se descarta, como lo vimos en la mañana, no se descalifica. En el libro a los Efesios dice, yo lo prediqué hace un par de semanas atrás, dice para que alumbrando el entendimiento de para que alumbrando vuestro entendimiento, entendáis cuál es, y aparecen 3, 4 verdades allí en Efesios capítulo 1, versículos 17, 18, 19 y 20. Dice que la salvación y el entendimiento por medio de la luz de Dios es para que entendamos esto y esto otro. El poder de Dios, la supereminente grandeza de su poder, las riquezas de su gracia. Y entonces el libro a los Efesios nos habla de las bendiciones espirituales del Israel espiritual. En el Israel físico se habla de las armas para la batalla, para la conquista. En el Nuevo Testamento se nos habla también de armas para la batalla espiritual. En el Antiguo Testamento se habla de que hay una batalla física de Israel. En el Nuevo Testamento se habla que el Israel espiritual está en batalla. En el Antiguo Testamento se habla de armas físicas reales. En el Nuevo Testamento se habla de armas espirituales. Hermano, tengamos cuidado con las sectas
que descartan el Antiguo Testamento quedándose solo con el Nuevo, o descartan el Nuevo quedándose solo con el Antiguo. No podemos entender el Nuevo si no aceptamos el Antiguo, y no podemos comprender a plenitud del Antiguo si no entendemos y aceptamos el Nuevo. Van unidos de la mano. Dice 1 Corintios, Pastor Jerry estuvo enseñando varios temas sobre esto, dice 1 Corintios creo que es, o segunda, dice que las cosas que fueron escritas en el Antiguo Testamento fueron para nuestra enseñanza, fueron para nuestra vida espiritual, fueron para nuestra amonestación, fueron para nuestro entendimiento, fueron para nuestro advertir, fueron para nuestro proceder y actuar dentro de la vida cristiana propiamente tal. Israel salió con mano poderosa de Egipto, 10 plagas, algunos dicen que son más, yo creo que son 10 plagas que el Dios Todopoderoso, el Shaddai envió esas plagas y destruyó al primer prototipo de anticristo, Faraón. Faraón es el primer prototipo de anticristo. Pastor, ¿por qué? Porque el anticristo quiere destruir a Israel. Y el primer imperio, el primer líder del mundo que quiso acabar con Israel fue Faraón. Porque aniquilar a todos los varones que nacieran era para aniquilar a Israel, porque las mujeres que quedaban vivas se iban a tener que mezclar con los egipcios. Y paulatinamente se iban a mezclar de tal manera que iba a desaparecer el Israel físico. Pero Dios con mano poderosa acabó con ese primer prototipo de anticristo. Acabó con todos ellos. Y con mano poderosa salieron rumbo a la tierra prometida, a la tierra que Dios le prometió a Abraham, Isaac, Jacob. Levántate, vete de tu parentela, vete de tu tierra, a la tierra que yo te mostraré. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y salió Abraham. Después la promesa fue recordada a Isaac, después la promesa fue recordada a Jacob, y así sucesivamente. Hasta que llegaron al libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es un resumen de todo lo que había ocurrido a Israel en 40 años. Y el libro de Deuteronomio fue enseñado, fue escrito prácticamente, son las palabras que Moisés dirigió a Israel en el lado de acá, antes de que cruzaran hacia la tierra prometida, antes de que se abriera el río Jordán. 40 años en el desierto de Israel, y Moisés le recuerda todo a Israel. Y Deuteronomio ahí nos enseña todo eso. Ahí se habla de la muerte de Moisés, que hasta el día de hoy me cuesta leer ese pasaje. Por una falta, por un pecado, por una desobediencia, Dios castigaría a Moisés. Permíteme entrar. Ya, cállate, le dijo Dios, cállate, déjame tranquilo, tú no vas a entrar. Pastor, ¿es injusto? Dios no es injusto. Recuérdese lo que la Biblia dice: al que más se le da, más se le pedirá. Y Moisés no estaba a la altura de cometer faltas y pecados como el resto del pueblo, porque Moisés tenía una relación especial con Dios. Por lo tanto, conforme a su nivel, a su conocimiento, conforme a su compañerismo con Dios, Dios lo castigó. Y ahí tenemos el libro de Deuteronomio, días antes de cruzar a la tierra prometida. Y en Josué capítulo 1 dice los primeros versículos: Josué, levántate porque ya Moisés no está, tú vas a pasar a mi pueblo al otro lado. Y Josué, como el asistente de Moisés, quedó al frente de las huestes de Israel.
y preparó al pueblo para cruzar, para que el río Jordán se abriese. Y cruzó el río Jordán hacia la tierra prometida. Ahí en Josué capítulo 5 se le apareció el ángel de Jehová. Una cristofanía, dicen algunos, una teofanía, una manifestación del Cristo preencarnado. En Josué capítulo 5, ¿ok? Y en Josué capítulo 6 nos encontramos con que Israel tiene que enfrentar su primera batalla, su primera obediencia, por decirlo así, frente a una batalla real y literal. Tenían que conquistar Jericó. Jericó era una ciudad inmensa, una metrópoli inmensa para aquel tiempo. Una metrópoli grande, dicen que los muros eran tan anchos que cabían 2 carros arriba. Altísimos. Los de Jericó creían que, ellos decían, nuestra ciudad es inexpugnable. Es decir, no hay quien la conquiste. Estos muros no hay quien los derribe. Y Dios le dijo a Josué para que le dijera a Israel que avanzaran, que avanzaran. Busque Josué capítulo 6. Versículo 3, Josué 6, 3. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Dios le dijo a Josué que le dijera a Israel, durante 6 días, todo Israel, todo el ejército, con los sacerdotes, con la bocina, con las trompetas, con los tambores, con todo lo que tengan, bueno, tambores no, trompetas, ¿cierto? Van a dar una vuelta, solamente una vuelta, una vez al día. Y van a volver al campamento durante 6 días, 6 vueltas. El séptimo día, iban a dar 7 vueltas. ¿7 más 6? 13 vueltas en total. Y cuando termine la última vuelta del séptimo día, la séptima vuelta, todos gritarán. Perdón, me emociono un poco. Todos tenían que gritar. Y dijo Dios, y los muros caerán. Leamos allí entonces. Josué capítulo 6. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero. El chofán, ¿cierto? ¿El chofán, patrullero? Chofar. Chofán es una comida, me parece. Es que tengo hambre. Perdónenme, tengo hambre. ¿Okay? El chofar. ¿Ok? Gracias. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, ¡ah! Yo no sé cómo lo harán, pero no sé qué grito, un grito de guerra, ¿cierto? ¿Ok? Todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces, habiendo caído el muro, subirá el pueblo, cada uno derecho, hacia adelante, marcha, marcha, nunca para atrás. Y aquí tenemos las instrucciones. Una ciudad casi inexpugnable, inconquistable,
No había forma de derribarla. Mucha gente de allí, de Jericó, mucho pueblo, ¿ok? No había manera de meterle mano. ¿No había manera de meterle mano? Humanamente hablando no había manera. Pero divinamente hablando, claro que hay manera. Porque no había nada ni nadie que se iba a interponer en los propósitos de Dios para con el amor que tenía para con Israel, conforme a la promesa hecha a Abraham, a Isaac, a Jacob y a toda esa gente. No había manera. Dios iba a hacer su parte. Aquí caemos en una práctica sinergista. El hombre, el ser humano, el pueblo de Israel hace su parte en el área de lo posible y Dios hace su parte en el área de lo imposible. ¿Se recuerdan cuando estaba Moisés allí frente al Mar Rojo? Y al frente tenían el mar y atrás tenían a los egipcios que lo estaban persiguiendo y ahí mismo tenían al desierto y no tenían para dónde escapar y comenzaron a gritar, a criticar, a cuestionar, a llorar. Ahora vienen los egipcios y nos van a tragar. Moisés, ¿dónde están los barcos? Moisés, ¿dónde está el submarino para que nos metamos en ese río? Los barcos. ¿Dónde está todo? No hay forma de cruzar ese mar. Y vienen detrás de nosotros esos perversos. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Moisés, dile al pueblo de Israel que marche. El pueblo de Israel, los sacerdotes pusieron los pies en el agua y porque comenzaron por fe a caminar hacia el mar, porque lo hicieron con fe y por fe, el mar se abrió. Y dice la Biblia que el ejército de Israel, el pueblo de Israel, pasó en seco. Hoy en día, el pueblo de Israel se considera, según los expertos, el segundo ejército más poderoso del mundo. Dicen los expertos. Repito, el segundo ejército más poderoso del mundo. Sumamente eficaces, sumamente tecnificados, sumamente instruidos y adiestrados para la guerra. Hombres y mujeres comprometidos con su pueblo, con su país. Un pueblo guerrero, por experiencia, por años, toda la vida. La existencia de Israel fue peleando, conquistando batallas, conquistando pueblos, reyes, naciones, toda la vida. La guerra que tuvo fueron 6 países en el año 1948, el día que las Naciones Unidas le estaban dando a Israel, le estaban otorgando el título de Estado, de país propiamente tal, y le estaban entregando la mitad de la tierra de la Palestina. Ese mismo día, Israel fue atacado por 6 naciones, Egipto, Siria, Transjordania, Irak, Libia, 5 o 6 países. Lo atacaron. Todos esos países eran gobiernos y eran países constituidos con sus tierras, con sus ejércitos. Israel no era un país y tuvo que pelear con ellos y lo venció. Quedaron tan heridos esos egipcios y esos sirios que a los pocos años, el año 67, vino y ganaron más terreno. El año 67 vino lo que es la guerra de los 6 días. Y en la guerra de los 6 días, Egipto y Siria rodearon todo Israel completamente con armamento, con soldados, pero era una cosa increíble. Tutimundi sabía que iba a haber guerra. Tutimundi sabía que Egipto y Siria iban a atacar a Israel. Al frente del ejército estaba Moshe Dayan, creo que era Moshe Dayan, el líder israelí con un parche.
porque en la guerra de Australia le llevaron un ojo. Y como sabían que iba a haber guerra, no esperaron que lo atacaran, porque siendo un país tan pequeño, lo iban a destruir a todos y los iban a matar a todos porque eran muy pequeños. Moshe y Dayan dijeron, vamos a atacar nosotros primero, y atacaron los dos aeródromos principales de Egipto y de Siria. Le destruyeron el 70% de los aviones y quedaron inhabilitados completamente las 12 aviaciones de Egipto y Siria. El primer día de la batalla fue, y les cayeron de sorpresa. Escúcheme, no atacaron a los civiles, no atacaron el pueblo, no atacaron inocentes, atacaron los aeródromos donde Siria y Egipto tenían todos los aviones guardados para poder emprender un ataque masivo en contra de Israel. Pero los israelitas fueron antes y de noche acabaron con la fuerza aérea de esos dos países. El segundo día, al no haber fuerza aérea de los egipcios con los sirios suficiente, mientras peleaba la fuerza aérea israelí con los pocos aviones que le quedaron a Egipto y a Siria, el ejército terrestre entró y empezó a acabar con los egipcios y con los sirios en dos frentes. En 6 días hubo una conquista y una victoria sorprendente. El pueblo de Israel, su geografía en la guerra de los 6 días, se cuadruplicó prácticamente. Es decir, que si este salón es todo Israel, cuando terminó la guerra en 6 días, eran 4 veces este salón. De la cantidad de tierra que le conquistó a Siria y a Egipto, el año 1967. Egipto y Siria quedaron quillados, enojados, enrabiados, enfurecidos. Pasaron los años y el año 1973 nuevamente se armaron hasta los dientes esta gente. ¿Okay? La proporción de tanques era impresionante. No me recuerdo porque ese otro tema que tengo para otro día. Creo que Israel tenía 120 tanques, nada más, para esa guerra. Y creo que Siria tenía 200. Israel tenía 6.000 hombres para el ejército el año 73. Siria tenía 50.000. El año 73, Egipto, Siria, Libia, no sé si Jordania, quisieron ellos atacar a Israel para quitar a Israel toda la tierra que Israel les quitó y hacer desaparecer a Israel del mapa. Dije, hacer desaparecer a Israel del mapa. La primer ministro, Golda Meir, había hecho un convenio con Estados Unidos, donde Estados Unidos le dijo, si ustedes atacan primero, nosotros no lo vamos a poder defender. Ustedes tienen que dejarse atacar. Para que se dejen atacar, entonces nosotros lo vamos a apoyar entonces. Y Golda Meir, con Moshe Dayan, que era el ministro de la defensa, tuvieron que aguantarse. Y les cayeron encima a todas estas naciones 4 ejércitos en 3 frentes. El primer día fue un desastre para Israel. Fue la guerra de Yom Kippur, en plena fiesta principal de Israel. Los árabes, los cobardes, estos musulmanes y todo, comenzaron atacando a Israel y fue una cosa horrible las primeras 24 horas. A las 20 horas recién, 20 horas después de comenzar el ataque, recién los reservistas comenzaron a llegar al frente y los reservistas vieron la catástrofe, la calamidad que estaba ocurriendo con Israel. Fue la única vez que pensaron que Israel iba a desaparecer del mapa. Moshe Dayan estaba loco y él mismo declaró que había llegado el tiempo en que posiblemente Israel no iba a poder sobrevivir a esto. La primer ministro Golda Meir también
estaba sumamente preocupada. Y estos reservistas dieron vuelta la tortilla. Y comenzaron a ganar, y comenzaron a avanzar, y comenzaron a avanzar. 4 países, 4 ejércitos en 3 frentes distintos. La guerra de Yom Kippur, a los 20 y pico días, aniquilado todos los enemigos. Israel victorioso, nuevamente, igual que Jericó. En esta ocasión, en esta guerra, no ganaron geografía, pero ganaron poder político. Egipto se daría cuenta que no podía seguir batallando con Israel. Egipto quedó muy herido porque Israel le quitó toda la península del Sinaí. Israel se la quitó. Y astutamente Israel hicieron un acuerdo con los egipcios, con Egipto. Israel le dijo, nosotros te entregamos parte de la península del Sinaí, pero tú nos entregas el reconocimiento de que nosotros somos un Estado y hacemos un acuerdo de paz. Y Egipto firmó el acuerdo de paz. Firmaron el acuerdo de paz donde Egipto reconocía, el primer país árabe que reconocía que Israel era un Estado independiente y soberano y que era legítimo heredero de esa tierra. Egipto entonces firmó e Israel le entregó parte de la geografía que le había quitado. Eso fue el año 1982. Toda esta guerra que yo le mencioné, Israel acabó con su enemigo, siendo sus enemigos superiores. Aquí tenemos Jericó superior. Israel no era un ejército. En el desierto no pelearon con nadie. Era la primera batalla, la primera guerra que Israel se iba a enfrentar a una nación grande, poderosa, Jericó. Y lo conquistaron. Entonces, vamos al capítulo 7. Viene una segunda ciudad. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, o Jai, como quiera llamarle, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué, después de reconocer la tierra, le dijeron, mira Josué, chacho, no suba todo el pueblo, hombre. Suban algunos, 2 o 3 mil nada más. Y tomarán Ai. Mira, esto es un pan comido, brother. Oye, mi pana, esto es pan comido, esto es, muchachos, suban 2.000 o 3.000, no molesta a todo el pueblo. Si es una ciudad pequeña, si un poquitito de gente. Y hasta voluntarios se eligieron a lo mejor, es decir, no le dijeron tú, sino que le dijeron, a ver, ¿quién quiere ir a pelear? A ver, ¿quién quiere dar un paseo para allá abajo? Un paseíto. Una entretención. Están aburridos, tomen su alma y vayan a dar una vuelta para allá, para esa segunda ciudad que tenemos que conquistar. Versículo 3, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2 o 3 mil hombres y tomarán Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres. Pero mira lo que dice ahora. Los cuales huyeron de delante de los de Ai. Patitas, ¿para qué te tengo? Como el perro arrepentido con la cola entre las piernas salieron huyendo. Una tremenda estampida de un grupo de cobardes judíos que salieron huyéndole a una ciudad pequeña, a unos soldados pocos. ¿Cuántos murieron en la primera conquista de Jericó?
0. ¿Cuántos murieron en la supuesta conquista de Ai? 36, sin contar los heridos. 36. Hasta el día de hoy, en el breve resumen desde el año 1948 hasta el presente, hoy Israel no ha perdido ninguna guerra. Victoriosamente, milagrosamente, portentosamente, ha habido una mano especial metida detrás de todos estos eventos bélicos. No hay duda que Dios ha preservado a Israel, no hay duda que Dios ha cuidado a Israel, no hay duda que Dios ha metido su mano poderosa cuidando a lo que es como la niña de sus ojos, dice la Biblia. ¿Qué va a pasar en esta guerra actual que está habiendo ahora? ¿Será que esta guerra la va a perder? Yo no creo. ¿Van a llegar a convenio? ¿Va a ganar? Quizás no, pero tampoco va a perder. La Biblia menciona solamente una guerra que va a perder Israel. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pastor Jerry, ¿cuál es? Y habla de una guerra en el futuro que va a perder. Una sola. El que sepa, a ver, me lo dice. Y le voy a dar un premio, un viaje a Brooklyn en tren ida y vuelta. Un paseo. Y para que disfrute en día de nieve. ¿Qué pasó con Israel? Ese ejército poderoso, portentoso. ¿Qué pasó hoy con Israel? Donde se jactaba de tener el famoso Mossad. Mossad, Pastor Jerry, uno de los cuerpos de inteligencia más increíble, más poderoso, donde ni las moscas se le pasan o se le pasaban. El Mossad, que por allá por el año 80 descubrieron que había un nazi asesino de judíos y descubrieron que vivía plácida, placenteramente y tranquilamente en la Argentina. Y el Mossad preparó un comando especial y allá llegaron a la Argentina. Y de manera increíble lo sacaron de la misma Argentina en un avión. Lo secuestraron, reconocido por el mundo entero como un servicio de inteligencia vasto, impenetrable para con ellos, pero ellos penetrable para con todos los servicios de inteligencia. ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con ese domo de hierro, con esa cúpula de hierro que estaba supuesta a eliminar y a no dejar pasar misiles? ¿Y en cuántas horas le mandaron entre 3.000 a 5.000 misiles? Y muchos dieron en el blanco, matando inocentes. ¿Qué pasó con los guardias que habían en todos estos poblados? Donde estaba leyendo, donde estaba escuchando ayer que este grupo terrorista, mercenarios, asesinos, ¿cierto? Que no tienen nombre, hijos del diablo, llenos de demonios y llenos de droga, por si acaso. Desde un comienzo yo dije, para hacer estas calamidades no solamente tienen que tener demonios, tienen que tener droga en su cuerpo. Dice que arremetieron contra un precinto policial, donde tomaron preso a todos los policías que habían en ese kibutz, uno de los kibutz, y mataron a los 60 policías. Uno quedó vivo y herido y está en el hospital. Yo vi la entrevista que apareció ayer. 60 policías se los echaron a todos de una vez. Aparte de todos los que mataron en otras partes.
¿Dónde quedó la inteligencia de Israel? Estaban dormidos. Como dijo un predicador, se fueron de viaje a la luna. ¿Qué pasó con este ejército aguerrido, gallardo de Israel, impenetrable? Sucedió lo mismo que Jai. ¿Qué pasó en Jai? Sigamos ahí, sígame. Versículo 1, 7:1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. ¿Qué significa prevaricación? Prevaricar. Natanael, prevaricar. El pecado de prevaricación. Hay leyes en contra de un acto de prevaricación actualmente. Hay delitos de prevaricación según las leyes judiciales. ¿Qué es prevaricar? Prevaricación. A ver, el papá del hermano Natanael. No necesariamente. No, tranquilo. Sandy. Rudy. Eliezer. El pecado de prevaricación. Es lo que hacemos muchos de nosotros muchas veces. El pecado de prevaricación es cometer un pecado que sabemos que no se debe de cometer, que Dios ya dijo que no se debía hacer y punto. Eso es un pecado de prevaricación. Deliberado. Sabiendo, Dios dijo, no vas a hacer esto, ni esto otro. Y a mí se me da la regalada gana hacerlo. Eso se llama un pecado de prevaricación. Pregunto, ¿cuál fue el pecado de prevaricación que cometió Israel? Volvamos a Josué capítulo 6. Del 6 al 12. Habiendo Dios puesto las reglas del juego para atacar a Jericó, ahora mira lo que le dice, una vez entrado a Jericó, ¿qué tenían que hacer o qué no tenían que hacer? Josué 6, de versículos 6 al 12. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocina de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron la bocina, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban la bocina, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, ¿hasta qué? Hasta el día que yo os diga, gritad, y entonces gritaréis. Que se iba a ser el séptimo día, en la séptima vuelta. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento. Ok, espérense, que no era, del 12 en adelante. Era del 12 en adelante. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes llevaron 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre tocando la bocina, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba atrás del arca de Jehová, mientras la bocina tocaban continuamente. Espérense un poquito. Versículo 17. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá,
con todo lo que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos, es decir, cuidaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. ¿Qué sucedió? ¿Por qué Israel, pudiendo haber conquistado tremenda ciudad solamente con un grito de victoria, en obediencia, por qué no pudo conquistar Hai? ¡Ay! Porque Dios le dijo, cuando conquisten la ciudad, el pueblo no tomará nada de la ciudad. Recuérdense que Josué, según creo que Josué, en aquellos tiempos, cuando un pueblo conquistaba otro pueblo, el pueblo conquistado tenía bienes, tenía oro, tenía animales, tenía mujeres, tenía un montón de cosas. Y los conquistadores tomaban y se quedaban con todo. Jericó era la primera ciudad en conquistar. Por ser la primera, Dios dijo, van a destruir todo ser humano, todo animal. Y solamente el oro y la plata me la consagraréis a mí. Nadie se va a quedar con nada. Los amigos fundamentalistas, como siempre, sacando de contexto, sacando fuera de contexto un texto para formar un pretexto, dicen que esto se refiere al diezmo. Esto no tiene nada que ver con el diezmo. Esa es la interpretación más ridícula que yo he encontrado. Esto se refiere a la primicia. La primera ciudad conquistada, Jericó, era todo para Dios. Y Dios iba a determinar qué tenía que suceder con todo lo que tenían los de Jericó. Tutimundi iba a morir, todos los animales iban a morir, y el oro y la plata iba a quedar consagrado para Dios. La primicia. Y Josué se los declaró a todo el pueblo. Todo el pueblo sabía. Todos sabían. Y sabiéndolo, hubo uno, Acán, que prevaricó contra Dios, en contra de él, su familia, y la maldición vino para todo Israel. Josué 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Versículo 6, Josué 7:6. Cuando vino la derrota, la muerte de 36 israelitas, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ¡ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor, qué diré! Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, ¡levántate! ¿Por qué te postras así sobre tu rostro, quejándote, llorando, culpando al que no tiene culpa? Preguntando al que no tiene que preguntar. Al final, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres.
Por esto, versículo 12, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Léalo conmigo, por favor, versículo 12, esta primera parte. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Repítalo de nuevo. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatemas, malditos. Han sido maldecidos por su propio pecado. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Por lo tanto, versículo 13, levántate, santifica al pueblo. Viene la purga. No dije pulga, la purga, la limpieza, donde se descubre quién fue el que pecó y lo reconoce. No por arrepentimiento, sino porque lo dijeron, da gloria a Dios y di, ¿qué fue lo que hiciste, bandido? Y él tuvo que reconocerlo. La historia dice que Acán y su familia fueron castigados por su pecado y nuevamente subieron a Ai y la pudieron conquistar. Hasta aquí terminamos la narrativa bíblica. ¿Qué enseñanza tenemos para nosotros entonces? Sin obediencia no hay victoria. Primero, sin obediencia no hay victoria. La desobediencia quita la santidad que el pueblo necesita para Dios protegerlo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué pasó con esta desgracia de Israel? Otra enseñanza. La pelea es de Dios. Israel no ganó ni una batalla. Ellos simplemente se apoderaron de lo que Dios ganó, de lo que Dios conquistó. Porque no tiraron una piedra, una lanza, una flecha no tiraron. Simplemente gritaron ¡Alea! Y el grito de victoria en la fe hacia la palabra de Dios conquistó Jericó. Y todas las conquistas que vendrían después serían sobre la base de la obediencia, entendiendo que no es el hombre el que gana la batalla, es Dios el que da la victoria. Tel Aviv, una de las metrópolis, una de las urbes más inmorales y perversas del mundo. ¿Escuchó lo que dije? Se cansó Dios. Dios se cansó. El gobierno anterior a este primer ministro, Benjamin Netanyahu, creo que es, este primer ministro, pero antes de el anterior, el primer día que tomó control como primer ministro, el primer día colocó la bandera LGTB en el mismo edificio en Tel Aviv. Colocó la bandera de LGTB apoyando con los colores de ese movimiento perverso que Dios lo tiene condenado desde ya. Cuando yo vi esa noticia, que ese gobierno anterior del otro primer ministro, lo primero que hizo fue
colocar al lado de la bandera de Israel, colocar la bandera LGTB. Dije, hasta aquí llegó esta gente. Era cuestión de tiempo. Un gobierno perverso. Por eso que los conservadores y por eso que los judíos asíricos, los recalcitrantes, no quieren saber del gobierno de Israel porque dice que es un gobierno impío que no los representa. Y que ellos entienden que todavía no está el verdadero Israel gobernando la tierra. Por eso algunos dicen que 1948 no es todavía la fecha cuando Israel toma control de todo eso. ¿Por qué? Porque no aceptan el gobierno mundano, impío. Ellos están esperando posiblemente el gobierno del Mesías que llegue a controlar. Y ahí es donde viene la equivocación. La fiesta. Estaban celebrando los conservadores y los religiosos, estaban haciendo fiesta porque el último día de la fiesta celebraban el haber leído la Torá un año completo. Voy a decir cosas que tengo en otros temas guardados allí. Es cierto, Israel no ha aceptado al Mesías. Es cierto, Israel ha rechazado al Mesías literalmente. Es cierto, no quieren saber del Mesías. Dice que es hijo de fornicación y que es un ser, cierto, blasfemo. El Mesías, Jesucristo, para ellos. Mencionar el término Jesucristo es una blasfemia para ellos. Pero por lo menos había algo bueno que estaba haciendo Israel en esa fiesta. Estaban honrando la palabra de Dios, la Torá. Estaban en su fiesta religiosa. Pero paralelamente, junto con esa fiesta religiosa, donde estaban celebrando lo que es el reconocer y dando gracias al Dios del cielo y de la tierra, al Eterno, reconocer que una vez más han leído por un año la Torá. Paralelamente los mundanos judíos, paralelamente los impíos judíos, paralelamente todo ese grupo de muchachos jóvenes judíos de todo el mundo se reunirían ahí en Jerusalén, en una playa, en el desierto, para hacer la fiesta de la música, fiesta de la paz, algo así. Y para celebrar a su manera, mientras que los conservadores hacían una fiesta dando gracias a Dios por leer la Torá, estos liberales, una verdadera orgía, una verdadera fiesta pagana, inmoral y perversa. Hermano, homosexuales y lesbianas de todos los países judíos estaban metidos en esa fiesta. Argentinos, chilenos, cantidad, españoles, algunos colombianos. Y toda esta gente estaban celebrando a su manera, fuera de Dios, lejos de Dios, independiente de Dios, sin contar con Dios. Estaban celebrando su propia fiesta. Y para colmo había una figura de un Buda levantado, donde todo el mundo se ve como que le están rindiendo pleitesía y bailando y danzando. Oye, es que a mí no me extraña que exista un infierno. A mí no me extraña que exista un lugar de tormento para nosotros los pecadores. A mí me extraña que exista un cielo. En la misericordia de Dios. ¿Por qué nosotros somos como somos? ¿Por qué nosotros como iglesia y como creyentes en concepto particular en nuestras casas,
en nuestro diario vivir, en la calle, en el trabajo. ¿Por qué debemos de cuidarnos como creyentes en nuestro vestir, en nuestro hablar, en nuestro actuar? ¿Por qué en la iglesia nos cuidamos y tenemos música diferente al mundo y tenemos una vestimenta moral, decente, diferente al mundo? ¿Por qué el pastor Jerry estaba predicando inclusive del corte de pelo para que se viera bien quién es hombre y quién es mujer? No estaba hablando que está prohibido cortarse el pelo, sino que el corte de pelo de la mujer tiene que ser como dama, como mujer, femenino, un corte femenino, y el hombre un corte masculino. ¿Y por qué luego hablamos de los colores y los deportes y un montón de cosas que dijimos, hasta de la forma de reírse del hombre y de la mujer tiene que ser diferente? Colocándolo como ilustración. Porque como iglesia queremos honrar a Dios. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Porque si no nos cuidamos, a nosotros como iglesia local, no me interesa lo que hay afuera. Porque afuera hay una cantidad de iglesias que están perdidas, han metido al mundo en la iglesia. Si usted lee la fiesta si usted lee, por ejemplo, el pasaje del Cordero de Oro, del Becerro de Oro, cuando Moisés estaba en el Sinaí y bajó y vio el becerro de oro, y Moisés se indignó porque la ira de Dios estaba pronta para aplacar esa maldad, todo ese vicio y toda esa orgía que había allí. Dice la Biblia, y danzaban. Esas iglesias famosas que tienen danza, y las mujeres y las niñas y las señoritas tienen danza y danzan. Yo no sé para qué edifica eso o a quién edifica eso, sino a los ojos lujuriosos de hombres que están mirando a esas muchachitas al frente, quizás hasta con movimientos sensuales, porque yo no recuerdo haber visto en ninguna. Creo que estuve en una iglesia en California antes de comenzar esta iglesia, y me tocó ver un show ahí que habían jovencitas con pañoletas y danzando y haciendo movimientos extraños. Tenemos que cuidar lo que entra en la iglesia, porque no vamos a poder seguir conquistando nuestras batallas, nuestras luchas. Israel, de aquí en adelante, no se va a volver a parar. No estoy diciendo, óigame bien, no estoy diciendo bajo ningún punto de vista que Israel va a perder esta guerra. Pero sí, Israel no va a volver a ser el mismo de hoy en adelante. Israel, lo que está sucediendo hoy con Israel, marca el inicio del juicio de Dios por la prevaricación de Israel, por el pecado evidente, deliberado de Israel en contra del Dios de Israel. Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Y como bien dice la palabra de Dios, y si el juicio de Dios primero comienza por la casa de Dios, ¿qué ha de acontecer con el impío? De la misma manera que el juicio de Dios se está derramando sobre el pueblo de Israel, y ese primer ministro Netanyahu haciendo convenio con este gobierno diabólico que tenemos aquí. Imagínense lo que hay detrás de todo eso. Nada bueno. Se lo repito, nada bueno. Convenios se establecieron antes de que este país, este gobierno, decidiera defender, entre comillas, a Israel, e Israel aceptar. ¿Qué convenios tuvieron? Todo eso es profético. No que este país esté en profecía, Israel está en profecía. Y todo esto es parte de un plan que va caminando hacia el cumplimiento.
Y de la misma manera que el Israel físico está bajo el juicio de Dios, en este país principalmente la iglesia está bajo juicio de Dios. Tristemente. Por lo tanto, ya no es cuestión de la cantidad de iglesias, es cuestión de la iglesia local nada más. Nosotros tenemos que cuidarnos nosotros. Todo lo que hacemos, todo lo que practicamos, tiene una razón bíblica para cuidarnos y protegernos entre nosotros. Este es nuestro refugio, este es nuestro pequeño cielo, esta es nuestra pequeña tierra prometida. ¿Y cuánto nos costó? Lucha para alcanzarla, sí, pero mire cómo se pagó. Así. Porque Dios honra. ¿A quién? A los que le honran. No por causa de nosotros, sino a pesar de nosotros. ¿Entiende lo que está pasando con Israel? ¿Entiende lo que ha pasado? Y lo que falta. Puesto en pie. Padre, gracias porque tú eres bueno. Y con temor y temblor enseñamos esto, que de alguna manera estamos envueltos en este paquete, en este plan eterno, supremo y maravilloso para el pueblo suyo, el Israel físico como el Israel espiritual. Denos de su gracia para asimilar y comprender estos principios bíblicos que no han caducado, que no son obsoletos, que no son arcaicos, que sus planes y sus estrategias y sus metodologías y sus armas de guerra espirituales están vigentes. Porque entendemos que tú no tendrás por inocente al culpable. Ayúdanos a cuidarnos en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo congregacional. Bendice a tu pueblo y tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios le bendiga.